¿Ya? Muy bien. Entonces aquí ya... ¿qué pasó? A ver. Eso ya lo hemos hablado. Eso también, que es la reproducción. Esos son los diferentes tipos de virus. Esas son las diferencias entre el virus ADN y el virus ARN en cuanto a contenido genético, o sea, el tamaño del genoma, ¿no? Y el tamaño, perdón, y el tamaño del virus en realidad, y la cantidad de mutaciones, o sea, cuántos cambios hay por cada replicación, ¿no? Los tipos diferentes de virus, miren, el virus del ADN, están los virus herpes, el bacteriófago, que es el que contiene información genética para la resistencia en las bacterias, el adenovirus, que tiene que ver con las infecciones respiratorias, ¿no? En los virus ARN, el rhabdovirus, que es me parece que es de la rabia, ¿no? El coronavirus, el togavirus, que me parece que tiene que ver con el Hanta, ¿no? Aquí está una pequeña explicación de lo que yo les decía, perdón, de lo que yo les decía con respecto a los virus que tienen cadena doble y cadena sencilla. De acá vamos a tener una enorme lista de los virus que producen diferentes enfermedades en los pacientes, ¿no? Ven ustedes en primer lugar el virus de la rubiola o rubivirus, que contiene un ácido ribonucleico con una vía de contagio a través del aire y que produce, por ejemplo, erupciones en la piel y puede tener consecuencias desagradables al feto. También tenemos el virus de la varicela. ¿Cuál es el virus que produce la varicela? El herpes virus, que en su cápside hay ADN, se transmite a través del aire, ¿no? Y produce infecciones en vías respiratorias en erupciones en la piel. El herpes genital, o el herpes virus, que se divide en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es de mucosas labiales y el tipo 2 es genital. No, perdón. ¿Quién se encarga? El herpes virus contiene ácido desoxirribonucleico, es de transmisión sexual y va a producir ampollas y vesículas, y lo vamos a ver en dermato porque eso depende del tamaño de la ampolla y la vesícula. Produce ampollas en zona genital, fiebre y dolor, y puede también producir ampollas en regiones perioral. Eso lo vamos a ver en las enfermedades de transmisión sexual. El virus de la rabia, que es a cargo del rhabdovirus, que contiene ARN, que se transmite a través de herida producida por mordidas, sobre todo ustedes saben que hay dos tipos de rabia, ¿no? La rabia rural y la rabia urbana. La rabia urbana usualmente es transmitida a través de los perros, por la muerte de los perros, que se ve muy poco ahora, pero la rabia rural sí lo es porque tiene que ver con la mordida de los zorros, las ratas, los perros y los murciélagos inclusive, ¿no? Produce fiebre, alucinaciones, hidrofobia, muerte, o sea, produce una encefalitis. El virus de la papera o paramyxovirus, que contiene ARN, se transmite a través del aire, ¿no? Y produce inflamación de las glándulas salivales, o sea, de las parótidas, y secundariamente puede producir pancreatitis y orquitis en el hombre. Y ojo, hay algunas infecciones virales que son realmente benignas en los niños y son muy virulentas en las personas mayores. Y el más típico ejemplo es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? O el virus, o el coronavirus que transmite la COVID, ¿no? También tenemos otras enfermedades, la parotiditis, por ejemplo, que es benigna en los niños, el sarampión, que puede ser benigno en los niños, pero mortal en los adultos, y así hay una lista de virus que van a ser benignos en los niños y muy problemáticos en los adultos. También tenemos el virus de la enteritis aguda, que es enteritis aguda infantil, el rotavirus, que contiene un ARN que se transmite a través del agua contaminada, ¿no? Que produce diarrea acuosa, explosiva, y produce deshidratación en el bebé, ¿de acuerdo? Viene con vómitos, fiebre, dolor abdominal. El virus de la influenza, que es el ortomixovirus, con ARN a través del aire, que produce infecciones de vías respiratorias, y luego la lista que hablamos, ¿no? SIDA, hepatitis B, poliomielitis, sarampión. Miren todas las enfermedades que producen los virus en los seres humanos, ¿no? Gripe, parainfluenza, sarampión, papera, polio, hepatitis y sus tipos, ya los conocemos.
la enfermedad del ébola, un 60% de mortalidad, herpes simple, rubiola, poxvirus, virus de la inmunodeficiencia, el HIV o SIDA, rabia, aerovirus, dengue, fiebre amarilla, lechina, que no sé, a ver, ¿qué es? Varicela, virus del papiloma humano, que va a producir la verruga o el condiloma acuminado, ¿no? El hantavirus, que produce la enfermedad de Hanta, o la enfermedad de la hemorrágica, el megalovirus usualmente no produce enfermedad. Y se le dice megalovirus porque es un virus tan grande que puede ser el tamaño inclusive de una bacteria, ¿no? El virus incisional respiratorio que produce el resfriado, el virus de la leucemia humana, el adenovirus. Y así hay otra lista, ¿no? Vean ustedes, esa es la característica de los virus, lo vamos a tocar, esa es la reproducción, y aquí ya vamos a entrar a lo que son las enfermedades propiamente dichas, ¿no? La fiebre amarilla, que se supone que ya lo han hecho cuando hicieron el primer seminario, las enfermedades metaxémicas, ¿no? El virus del herpes, que se divide en herpes 1 y en herpes 2, ¿no? Que va a producir heridas y vesículas alrededor de la mucosa oral, en los labios, lengua y en mucosa dentro de la boca, ¿no? Y el tipo 2 que va a producir las mismas lesiones, solamente que más dolorosas y con más neuropatía en los genitales, tanto masculinos como femeninos, y en la región perigenital. El virus de la poliomielitis, que produce una parálisis, que produce una neuropatía periférica, ¿no? Que ya ha sido erradicado prácticamente del mundo, no hay casos. Recuerden que la viruela es el primer virus erradicado del mundo y el segundo podría ser la polio, aunque todavía hay casos de polio, sobre todo en África y algunos países pobres de Asia. ¿De acuerdo? Con una transmisión fecal-oral. Recuerden que el herpes es infección por contacto, la fiebre amarilla es infección a través de picadura de un insecto, el sarampión, que se transmite a través del aire, ¿no? Cuyo R, o sea, capacidad reproductiva es de hasta entre 6 y 9, o sea, por cada infectado se pueden contagiar 6 a 9 personas, ¿no? Que se transmite usualmente entre niños de entre 1 y 5 años, ¿no? Que puede ser, como ya le dije, dado que es una R muy alta, entonces es una enfermedad muy contagiosa y que está en proceso, bueno, se suponía que estaba en proceso de erradicación del mundo, pero los antivacunas han impedido la vacunación de muchos niños de sarampión, inclusive ha habido casos después de muchos años que se han producido en los Estados Unidos, ¿no? El virus de la viruela ya erradicado. El virus de la gripe, ¿no? Que se transmite de persona a persona a través del aire o la aerosolización. El dengue común y el dengue hemorrágico a través de la picadura de la Aedes aegypti, ¿no? Que produce fiebre, un estado catarral, erupciones cutáneas, cefalea, dolores articulares y musculares. Y en el caso del dengue hemorrágico, hemorragias con plaquetopenia. El sarampión, ya lo hemos tocado, el virus de la rabia por el rhabdovirus, que producen encefalitis que comienza con fiebre y puede durar muchos meses antes de la presentación en el periodo de incubación. Recuerden que mientras más lejos es la mordida del animal que contiene rabia, más lenta va a ser, más distante va a ser el periodo de incubación y más lenta la velocidad en la que se instala la enfermedad. ¿De acuerdo? La varicela, que es hay un proceso de vacunación que prácticamente ya no se ve porque es parte de la vacuna sextuple en los niños, ¿no? Y el virus de la inmunodeficiencia, para el cual ya inclusive se está inventando una vacuna, ¿no? Dependiendo de la ruta a través de la cual entra a el organismo, entonces en contacto de piel, el virus del herpesvirus, ¿no es cierto? O el papilomavirus, ¿no? Los respiratorios, todos los virus que producen resfrío, ¿no? La influenza, gripe, el sincicial respiratorio, el coronavirus, ¿no? Papera, sarampión, todo eso a través del aire. El fecal oral, que es el rotavirus, el más digno de representante, digámoslo así, el virus de la hepatitis A y el virus de la polio, ¿no? Transplacental, sarampión, citomegalovirus, HIV, a través de la leche, el HIV,
¿no? Virus, las enfermedades de transmisión sexual, obviamente ya lo sabemos, herpes zóster, perdón, herpes virus simple tipo 2, el papilomavirus, el virus de la hepatitis B, ¿no? Y el HIV. A través de un vector de insecto, la fiebre amarilla, la fiebre dengue, el Zika, por ejemplo, y a través de una mordedura de animal, la rabia. Ahora, vamos a hablar dependiendo de su depósito animal, ¿de acuerdo? O sea, son virus zoonóticos. La gripe en los pájaros, ¿de acuerdo? La rabia en los perros, en los murciélagos y los zorros. El ébola, por ejemplo, en los monos. HIV-1 y HIV-2 en los chimpancés, ¿no? Ya hemos hecho la lista de las infecciones producidas por los virus en general. Por ejemplo, el virus de la gastroenterocolitis aguda, que es el rotavirus, ¿de acuerdo? Que es el que más frecuentemente produce diarrea viral en los niños, ¿de acuerdo? Se presenta predominantemente en meses fríos, es de transmisión fecal oral y causado por 4 tipos de virus, ¿no? A la cabeza rotavirus, el virus Norwalk, el calcivirus y el astrovirus. La viruela no la vamos a tratar porque ya es parte de, ya ha sido eliminado de la faz de la Tierra, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la varicela. La varicela, ¿qué hace? Hay una primoinfección, ¿no? Con un periodo de incubación de entre 10 y 23 días, donde aparece un exantema vesiculoso precedido por fiebre y un síndrome catarral, prurito, y cuando pase la fase aguda de la enfermedad, digamos así, la fase variceliforme, el virus viaja a través de los nervios sensitivos, ¿no? En dirección centrípeta, o sea, de la periferia hacia el centro, y entra en fase de latencia en los cordones posteriores. ¿De acuerdo? Entra en una fase latente. Y una vez que hay factores como la inmunosupresión o el estrés, el virus se reactiva y produce otro tipo de lesión, más neuropatía en la piel. ¿De acuerdo? Muy bien. La varicela ahora, o el virus de la varicela, es parte del programa de vacunación en los niños. Por lo tanto, ahora se ve muy poco, muy poco, ¿no? Es muy infecciosa, es un virus de doble S, o sea, doble catenario o bicatenario del DNA, ¿no? Se transmite a través del tacto respiratorio, ya lo sabemos, a través del aire, las gotitas de flujo, la aerosolización, ¿no? Viene precedido de un pródromo leve de pocos días con un síndrome catarral, el paciente parece resfriado y luego procede a hacer fiebre y luego las lesiones que van en dirección centrípeta, o sea, desde las extremidades al centro, ¿de acuerdo? O perdón, es distribución centrífuga, que va desde el tronco hasta las extremidades, ¿de acuerdo? Es centrífuga. ¿No? Las lesiones tienen diferentes etapas, viajan en diferentes etapas. Em, Perdón, chicos. Tienen diferentes etapas, ¿ya? Estas etapas pueden ser maculopápulas, vesículas, costras, que se presentan en paralelo porque las lesiones, como ya saben que son centrífugas del entronco hacia las extremidades, si primero se presentan en el tronco, se van a formar un estadio en el tronco y un estadio diferente en la periferia. ¿De acuerdo? El zóster es el resultado de la reactivación viral, como ya les dije. Afecta usualmente un solo dermatoma. Hay una neuropatía periférica, dolorosa, ¿no? Que se denomina neuropatía herpética, que precede al exantema, ¿no? Que puede presentarse en diferentes dermatomas, siendo el más grave el zóster oftálmico, ¿de acuerdo? Que puede producir la ceguera, ¿no? También puede haber compromiso de nervios periféricos, por ejemplo, en la parálisis facial,
¿no? ¿Cómo se complica la varicela? La varicela se puede complicar con una neumonía, que en el adulto puede ser grave, ¿de acuerdo? Puede complicarse con una encefalitis. Todas las encefalitis se comportan en forma general de la misma forma, ¿no? Con convulsiones, cefalea, trastorno del sensorio, o con un 20% de mortalidad. Recuerden que en la varicela zóster hay un compromiso llamado neuralgia posherpética que se presenta en la mitad de los pacientes, en 50% de los pacientes, más común en pacientes mayores, ¿no? Puede ocasionalmente producir una meningitis transversa, encefalitis y síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Pero el problema es en los pacientes inmunosuprimidos porque puede ser fatal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? A ver, vamos a esperar. Continuamos, ¿no? Cuando hay una varicela complicada, se indica aciclovir, ¿de acuerdo? Y el aciclovir también se da en el herpes zóster, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de dar un antiviral? El objetivo es disminuir el tiempo de enfermedad, el plazo entre crisis y crisis, porque la varicela zóster se puede presentar en forma intermitente cada cierta cantidad de tiempo, ¿no? Acelera la curación, disminuye la intensidad, disminuye la neuropatía herpética, ¿de acuerdo? O la neuralgia herpética, ¿ya? Bueno, ya vamos a hablar de la vacuna, porque ustedes de los niños lo van a ver en pediatría. Vamos a hablar del virus de Epstein-Barr, ¿de acuerdo? También transmitido a través de secreciones orales, ¿no? Infectan las células B, ¿no? Y la triada clásica, que vamos a ver en muchas enfermedades, pero es clásica en el virus de Epstein-Barr o la mononucleosis infecciosa, es fiebre, irritación en garganta y linfadenopatía, ¿no? El virus de Epstein-Barr es una enfermedad sistémica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siendo sistémica, puede dar infección, perdón, puede dar ruptura esplénica, síndromes neurológicos, encefalitis, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, un pseudocrup. También puede producir hepatitis, anemia hemolítica, trombocitopenia y neutropenia, ¿no? Aquí el virus de la mononucleosis infecciosa, la llamada mononucleosis infecciosa o virus de Epstein-Barr o enfermedad del beso, ¿no? Y se transmite otra vez a través de la vía aérea y de fomites contaminados. Muy bien. ¿Cómo diagnosticamos el virus de Epstein-Barr? Ustedes deben haber visto en algún momento que hay el examen que se llama TORCH, ¿no? Toxoplasma, citomegalovirus, herpes, ¿no? Eso es lo que significa TORCH, ¿no? Y es una prueba de aglutinación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento del virus, perdón, de los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa? Apoyo. No hay tratamiento antiviral específico, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, sí vamos a ver que puede haber la infección crónica con virus del Epstein-Barr, ¿no? Y eso puede conducir al síndrome de fatiga crónica, en cuyo caso la terapia antiviral no es beneficiosa. Bueno, no vamos a hablar del Hanta, no vamos a tocar el Hanta, no vamos a tocar el SARS, nos vamos entonces al virus del resfriado común, o mejor dicho, los virus que causan el resfriado común, el 75% a cargo del rinovirus, el 15% a causa del coronavirus, obviamente eso ha cambiado ahora, ¿no? Una cosa es el resfriado común y otra cosa es la gripe. El resfriado común es coriza, tos, rinorrea, conjuntivitis, un poco de malestar, algo de fiebre,
lo que dura máximo una semana. En cambio, la gripe o influenza es diferente y es causado por el virus de la influenza A, B y C, ¿no? Entonces, cómo calificamos al virus de la influenza? De acuerdo a la presencia de hemaglutininas y a las neuraminidasas. Entonces, vamos a tener la influenza H1N1, por ejemplo, o H5N1, porque se identifica de acuerdo a las hemaglutininas y las neuraminidasas. ¿De acuerdo? Recuerden que el virus de la influenza que produjo la, entre comillas, llamada gripe española, que no era en realidad española, sino nació en un cuartel en los Estados Unidos, en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue el virus de la influenza. Muy bien. El virus, perdón, el virus de la influenza puede producir neumonía viral, ¿no? Igual a lo que le produce el coronavirus, superinfecciones con estafilococo dorado, Haemophilus influenzae y estafilococo pneumoniae, síndrome de Rey relacionado al uso de ácido acetilsalicílico, ¿no? Y en algunos casos, en caso de la gripe aviar, por ejemplo, puede producir diarrea y tos, ¿no? Y fiebre. Muy bien, para diagnosticar la influenza o el H1N1 hay inmunodetección, ¿de acuerdo? También hay PCR, ¿no? Y lo que se busca es identificar qué tipo de grupo es, si es grupo A, grupo B. Recuerden que hay tratamiento con antivirales, los cuales a la cabeza está el oseltamivir, ¿no? Pero tiene que ser administrado en forma precoz, es decir, dentro de los 3 primeros días de haber comenzado el proceso infeccioso. Luego el cuarto día ya no tiene ningún tipo de utilidad. El virus del herpes labial y el herpes genital lo van a tratar ustedes en el seminario de ETS, ¿no? El virus del papilomavirus también lo van a tratar en las enfermedades de transmisión sexual. Acuérdense que es muy, pero muy frecuente y es el primer causante de verrugas genitales o condilomatosis. El virus del la infección por citomegalovirus, ¿no? Que se ve en niños pequeños quienes son los portadores y lo transmiten a los adultos, que se puede transmitir prácticamente por cualquier fluido, sangre, orina, saliva, secreciones cervicales, semen, heces y leche materna, ¿no? Muchos citomegalovirus son subclínicos, ¿de acuerdo? Y en los pacientes con inmunosupresión, los pacientes con HIV, los pacientes con linfoma, los pacientes con corticoterapia, ¿no? Puede producir infección grave, ¿de acuerdo? Como retinitis, hepatitis, neumonitis, enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y pueden ameritar el uso de aciclovir. En el huésped normal, en el inmunocompetente, la enfermedad es autolimitada. En cambio, en el inmunodeficiente se tiene que usar ganciclovir o foscarnet. Acá en el Perú usamos más que nada ganciclovir. Los virus del sarampión, la parotiditis y la rubiola, ¿no? Participan en los programas de vacunación, ¿de acuerdo? El sarampión se ve muy poco acá en el Perú, ¿no? Porque felizmente hay pocos antivacunas y casi todos vacunan a sus niños, ¿no? La rubiola también se ve poco. El problema de la rubiola es, bueno, es benigno en los niños, pero el problema es la transmisión madre-niño durante la gestación y puede producir muerte fetal, partos prematuros, ¿no? Y defectos congénitos graves en corazón, oídos y ojos, inclusive ceguera
y retardo mental, ¿no? La parotiditis es también una enfermedad infantil, pero que se puede complicar con orquitis, pancreatitis y neumonitis en los pacientes adultos. Ahí ustedes ven, no se ve bien la imagen, pero ustedes ven aquí las parótidas, cómo están inflamadas, ¿no? El virus de la hepatitis no lo vamos a tratar porque ya lo hicimos en gastro. El virus de la rabia, ¿no? O la rabia producida por el virus llamado rhabdovirus, que, como yo les decía, tiene dos tipos de rabia, ¿no? La rabia rural, que se transmite a través de la mordida de los zorros, los lobos, ¿no? Los murciélagos, y la rabia doméstica o la rabia urbana, transmitida a través de perros y gatos. Se transmite a través de su mordedura, y mientras más distante la mordedura al sistema nervioso central, más tarda en expresarse la enfermedad. ¿De acuerdo? Definitivamente es un virus del sistema nervioso central, ¿no? Y puede producir fiebre, excitación, trastorno del sensorio, hidrofobia. El paciente no puede probar el agua porque hace espasmo laringio, lo que le impide tragar alimentos y agua, ¿no? Y al mismo tiempo eso le produce cesialorrea excesiva, ¿no? Y espasmos musculares severos, dolorosos, trastornos de sensorio y muerte por parálisis respiratoria. 19 horas. ¿De acuerdo? Entonces, es un virus casi de necesidad mortal. Pero ahora, apenas se detecta que una persona ha sido mordida por un perro, el perro tiene que ser aislado y el paciente tiene que recibir inmunoglobulinas, o sea, tiene que ser vacunado. Las fiebres hemorrágicas, como la fiebre por el virus ébola o por el virus Marburg, ¿de acuerdo? No son vistos acá. La infección por VIH, que la vamos a hacer el día de mañana. Bueno, no vamos a tocar las infecciones por priones porque son entidades infecciosas realmente muy raras, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que tiene su equivalente en los vacunos con la enfermedad de las vacas locas. ¿Se acuerdan? En Inglaterra hace como 20 años tuvieron que sacrificar a una gran cantidad de vacunos, ¿no? Y ahora vamos a mencionar algunos de los virus que más frecuentemente vemos. Por ejemplo, ¿no? El virus de la influenza epidémica, la gripe A, B y C. Ya les dije cómo se subdivide en serotipos, ¿no? El H y el N. Perdón, un ratito, chicos. Ya. ¿No? Tenemos acá el virus de la gripe, el virus de la bronquitis aguda y neumonía, el virus que produce la laringitis con estridor, el CRUP. Aquí tenemos, ¿no? El labial H5N1 y el labial H7N9. Tenemos el virus incisional respiratorio, que produce enfermedades respiratorias en las vías respiratorias inferiores, ¿no? Que también produce enfermedades respiratorias leves superiores, que puede producir enfermedad generalizada en los niños. El rinovirus, que es el culpable del resfriado común, ¿no? El virus del sarampión, el virus de la rubiola, ya los hemos descrito brevemente. Los virus exantemáticos, como el parvovirus humano, el B19, que produce el eritema infeccioso, el exantema, el exantema con malestar y artritis, o sea, como casi todos los exantemas que vienen con un síndrome catarral, fiebre y lesiones dérmicas, ¿no? Usualmente son las enfermedades causadas por virus dermatótropos, ¿no? O dermótropos. El virus del herpes ya lo conocemos, pero hay el virus del herpes humano tipo 6 que produce la rociola infantil, el virus de la varicela zóster, ¿no? El virus de la viruela, que ya no se ve, felizmente, la enfermedad erradicada, los alfavirus, que tienen que ver con la enfermedad de chikungunya, ¿no? Que nació en una zona llamada chikungunya en el África, el virus mayaro, de la enfermedad de Mayaro, ¿no? El virus del molusco contagioso, ¿no?
que se presenta principalmente en genitales adultos, en piel expuesta en los niños, ¿de acuerdo? Y siempre va a ser más grave en pacientes inmunosuprimidos. Los virus de la hepatitis, que ya los conocemos, ya los hemos descrito antes, el poliovirus con la poliomielitis, etcétera, etcétera, no lo vamos a mencionar. Estas son rarezas. Este es el virus del herpes simple, que ya lo van a escribir en su clase de ETS, ¿no? El papilomavirus humano, que produce las verrugas, tanto las verrugas no genitales como las genitales, está asociado al cáncer de cuello uterino en las mujeres, por eso hay los procesos de vacunación en niñas de 10 años, ¿no? Los otros tipos de enfermedades producidas por el Coxsackie virus, la herpangina, la meningitis aséptica, meningoencefalitis, la sepsis neonatal, miocarditis, pericarditis, parálisis, fiebre y exantema, el citomegalovirus que le habíamos dicho, que produce enfermedades, perdón, produce malformaciones congénitas, ¿no? Produce hepatitis, es una causa relativamente frecuente de hepatitis, ¿no? Y en pacientes inmunosuprimidos puede poner en riesgo su vida, retinitis, trastornos gastrointestinales, trastorno del sistema nervioso central, neumonía. Muy bien, ya hemos mencionado ahora eso, vamos a pasar a infecciones nosocomiales. Voy a cortar un ratito, por favor.